Bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra conversa de hoy con respecto al el avance de los capítulos relacionados a evolución, ¿no? Estamos ya en el último capítulo de su sílabus, en la cual vamos a entender un poco el sentido, ¿no?, que han tenido diversos científicos para tratar de entender una organización de agrupación de organismos vivos, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en este slide la semana pasada, pero habíamos visto en todo caso aspectos muy rápidos, ¿no?, con respecto a la división. Aspectos muy rápidos, ¿no?, con respecto a lo que viene a ser las divisiones. Esto fue parte, ¿no?, de lo que habíamos hablado con respecto a los dominios, ¿no?, que ya Walsh había conseguido definir. Sin embargo, me gustaría a mí retroceder un poco a fin de entender con más detalle características, ¿no?, que después nos van a permitir poder entender cómo se realiza una diversificación mejor, ¿no? Sí, entonces vamos a retroceder resaltando ya, en todo caso, algunas partes que hemos visto, ¿no? Y algo que no, en todo caso, no habíamos mencionado, de repente para los alumnos de práctica sí habíamos mencionado, era sobre este personaje, Herbert Copeland, ¿no? Herbert Copeland, que establece el surgimiento de un establecimiento de dividir en 4 reinos, ¿no? Ya establece lo que vendría a ser divisiones con respecto al tipo de célula, ¿no? Por lo que él consigue describir, ¿no?, un cuarto reino. Ese es, en todo caso, el mérito de Copeland, ¿no? Establece el reino Monera y lo clasifica dentro de lo que podría ser procariotas, ¿no? Entonces, para inicios, ¿no? Bueno, no inicios, digamos, ya era 1938, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Teníamos a Copeland con la información de que los organismos podían ser clasificados, ¿no?, en cuatro reinos. Bien, entonces seguimos avanzando en el tiempo. Ya este personaje lo habíamos visto, Whittaker, personaje que en todo caso conocido como el padre de la micología, porque el mérito de él es el surgimiento de un nuevo grupo, en la cual están los hongos, por algo también es conocido, ¿no?, como el padre de la micología. Si bien verifican la fecha, ¿no?, estamos ya, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, y a promediados, ¿no?, de 1950 surge lo que viene a ser el microscopio electrónico, y con él, con este surgimiento, pues permite no solamente llegar a tener una información no solo de aspectos que podrían otorgar un microscopio óptico, ¿no?, sino también conseguir distinguir, ¿no?, algunas características con más detalle con respecto a las células, ¿no? Entonces surge este nuevo grupo, que son los hongos, ¿no? Y él, en todo caso, establece, ¿no?, con respecto primero a lo que vendría a ser el tipo de
si eran organismos nucleados o anucleados que no poseían núcleo, ¿no? Posteriormente, también el grado de complejidad, si estos organismos en todo caso eran medianamente solamente compuestos por una célula, unicelulares, o ya eran organismos bastante complejos, ¿no? Y por el cual estableció esa división entre organismos unicelulares y organismos multicelulares. Y además, también el mérito de Whittaker era que consiguió definir con respecto al tipo de nutrición que podían tener estos organismos. Entonces, no solamente hacer una división con respecto a algunos organismos que tienen propiedades de crear sus propios alimentos, ¿no? Como las plantas, que son organismos autótrofos, sino también aquellos otros que claramente que ya se definían, ¿no? Desde Aristóteles, que podían ir en busca de sus alimentos, que eran los heterótrofos, sino también este otro grupo, que en todo caso tenía esa alimentación de conseguir absorber, ¿no? Algunos nutrientes a través de otros organismos, por otras formas, ¿no? Que sería ya algo relacionado a una absorción. Entonces, aquí establecen 3 principios, ¿no? Uno con respecto al tipo de células, lo otro sería el tipo de la complejidad que podrían tener estas células, si eran unicelulares o multicelulares, y el tercero sería con respecto al tipo de nutrición, ¿no? Que tenían estos organismos. Entonces, claramente Whittaker consiguió distinguir estas diferencias, ¿no? Y también, en todo caso, es bueno aclarar con respecto a un grupo que se encuentra, digamos, hoy en día, ¿no? Dentro de algunas características muy basales de las plantas, ¿no? Son organismos un tanto primitivos, en el sentido de que podemos encontrar una larga diversidad de ellos, desde que algunos son primitivos, otros, sin embargo, tienen un alcance mayor, ¿no? Consiguen hacer otras separaciones. Pero estos organismos, en todo caso, ¿no? A los que yo me estoy refiriendo, vienen a ser las algas, ¿no? Y que para Whittaker, aún estas algas rojas, algas verdes o algas pardas, ¿no? Las flechas más o menos nos ayudan a recordar estas algas, ¿no? Se mantenían aún dentro del grupo Plantae, ¿sí? Entonces, digamos que para Whittaker aún no se podía ver estas algas como una organización distinta, ¿no? Separada de las plantas, que hoy en día en todo caso se tiene algo más claro, ¿no? Bien, entonces, es entonces, antes del inicio, lo que vendría a ser una era de la biología molecular, ¿no? Que más o menos inicia en los años 70, teníamos este alcance, ¿no? Este avance con respecto a la evolución, ¿no? De los organismos vivos, de tratar de entender, ¿no? Desde Aristóteles o Linneo, esta dicotomía entre separar animales y plantas, luego con Haeckel, ¿no? El inicio de este grupo protista, ¿no? O proctista también, que ya se inicia con Haeckel, ¿no? Que se mantiene con Copeland, pero con Copeland consigue hacerse otra distinción, ya que consigue establecer, ¿no? Esa característica que si pueden algunos tener núcleo o no, ¿no? Entonces, con Whittaker tenemos, pues, aún mantienen, ¿no? Monera, protista, animalia, plantae, ¿no? Obviamente que de protista, que para Copeland serían pues inclusive hongos, ¿no? Whittaker ya consigue hacer esa distinción, ¿no? Entonces, para
el surgimiento de la biología molecular, teníamos esta, ¿no? Hasta este avance, ¿no? Y con la biología molecular, entonces surge, obviamente, todos los estudios relacionados a la filogenia molecular, utilizando, ¿no? ADN, ARN y proteínas, ¿no? Entonces, con estas informaciones genéticas van a conseguir establecer, ¿no? Filogenías más cercanas, de tal forma que se consiga entender mejor, ya que no solamente establecen principios de que mantengan algún tipo de características, ¿no? Sino que también consiguen determinar algunas características basales, ¿no? Consiguen distinguir un mejor espectro de diversificación, ¿no? Con este surgimiento de la biología molecular. Y en ese contexto de la era ya de la biología molecular, ¿no? Nos reparamos con las propuestas de la científica Lynn Margulis, en la cual ella, previamente al establecimiento de su teoría de la endosimbiosis, donde trata de explicar el ingreso de tanto de mitocondrias como de cloroplastos a un tipo de células, ¿no? Como las células eucariotas, a través de estos estudios, ¿no? Usando datos moleculares y ultraestructurales, es decir, datos que provengan de la información que podía otorgar, ¿no? El estudio a través de la microscopía electrónica de esas muestras, ¿no? Entonces, ella, con el apoyo y el entendimiento de su teoría de endosimbiosis, mantiene o utiliza la división de Whittaker de los 5 reinos, pero hace algunas aclaraciones con respecto a algunas algas que se encontraban dentro del grupo Plantae, aún para Whittaker, ¿no? Entonces, bueno, aquí habíamos hablado un poco con respecto a esta teoría de endosimbiosis, ¿no? Que en realidad trata de explicar el ingreso de, serían bacterias que tenían la característica de realizar respiración, ¿no? Realizar un proceso aeróbico, eran heterótrofas, ¿sí? Y tratan en todo caso de introducir, ¿no? A través de fagocitosis estos organismos. Posteriormente, esas mismas células, en todo caso, pueden permanecer y convertirse simplemente a lo que sería una célula eucariótica, de repente, pues, de la orden Animalia, ¿no? Y otra célula eucariótica relacionada con especies vegetales, ya que de esa misma célula, en todo caso, podía, pues, discernirse que también tenía la propiedad de hacer fagocitosis, ¿no? Con una cianobacteria que obviamente tenía, pues, cloroplastos, ¿no? Plastidios, y entre ellos el cloroplasto, para que pueda realizar, ¿no? el proceso de fotosíntesis. Entonces, digamos que de aquí surgiría lo que vendría a ser, ¿no? Estas células vegetales que tienen cloroplasto y mitocondrias, ¿no? Entonces, en eso consistía esta propiedad, esta hipótesis de la endosimbiosis, y con esa teoría, ¿no? Lynn Margulis propone, pues, tratar de separar, ¿no? Estos grupos de algas, como son la rodofita, la feofita y la clarofita, ¿no? Que en todo caso se encuentran prácticamente, pues, al límite de este reino protista, ¿no? De este reino protista, ¿no? Ya no están, en todo caso, pues, integrando, ¿no? Lo que vendría a ser estrictamente un grupo relacionado a las plantas, ¿no? Aquí tenemos a este grupo
como las briófitas, ¿no? Las traqueofitas, briófitas que ya en todo caso hemos visto, ¿no? Como plantas muy primitivas, ¿no? Muy basales en toda la diversificación de especies vegetales, ¿no? Y entonces, con esta propuesta, ¿no? Ya consiguen, digamos, tener un espectro más amplio de lo que vendría a desarrollar posteriormente con respecto al grupo de las algas, ¿no? Y esa es, en todo caso, la contribución que a través de su teoría de endosimbiosis, Lynn Margulis contribuye a el entendimiento, ¿no? De la división que había establecido Whittaker, ¿no? Y que en todo caso, pues, tratan de mantenerse, se ha mantenido esa información de Whittaker, en todo caso, la idea de tener, ¿no? 5 divisiones muy claras por muchos años, ¿no? Por muchos años. Entonces, después habíamos visto ya con esta contribución, ¿no? Lo que había conseguido Wowsen, ¿no? Wowsen estableció lo que vendría a ser la agrupación de estos grupos, ¿no? De estos 5 grupos, pero él estableció el término dominio, ¿no? Dominio que tiene en todo caso un término mucho más amplio, más grande con respecto a solamente caracterizarlos como reinos, ¿no? Entonces, va a establecer lo que vendría a ser 3 dominios, ¿no? Él establece el dominio bacteria. En el dominio bacteria va a incluir a las eubacterias, ¿no? El dominio arcae, donde ya establecen las arqueobacterias, ¿no? Y aquí estarían en todo caso siendo incluidos en este grupo, ¿no? Todos los organismos que tendrían una organización de célula procariótica, ¿no? Y por otro lado, dentro de completando esos 3 dominios, estaría pues incluyendo al dominio de eucaria, ¿no? Estas especies que tendrían pues una célula propiamente, ¿no? Eucariota para el desempeño de estas, ¿no? Entonces, Wowse establece todo lo que vendría a ser un árbol filogenético, ¿no? Un árbol filogenético basado en, pues, contribuciones de la biología molecular, claro está, utilizando, ¿no? Este ARN ribosomal, que es una de las, en todo caso, proteínas, ¿no? O que genera estas proteínas que pueden conservarse a lo largo de muchos años, ¿no? Muchos miles de años. De aquí, entonces, pueden establecerse, ¿no? Algunos reinos que ya se incluyen dentro de del grupo, por ejemplo, de las eucarias, ¿no? Dentro de las eucarias, entonces, se quedó el reino animalia, el reino de los hongos, fungi, el reino de las plantas, plantae, estos organismos protistas, ¿no? Se quedarán aquí, y arcae para las arqueobacterias y el dominio bacteria para las eubacterias, ¿no? Entonces, más o menos presenta, ¿no? Un árbol filogenético de esta forma, donde podemos ver los tres dominios, ¿no? Teniendo, claro está, la característica de establecer un ancestro común, ¿no? Algo que en todo caso podríamos entenderlo más adelante cuando vamos a hablar sobre la filogenia, ¿no? Cladística, que es donde podemos entender un poco mejor sobre la separación de estas ramas, ¿no? Con esta figura, digamos que intentan seguir la idea inicial que tenía, ¿no? Linneo, ¿no? Que tenía, perdón, Darwin, Charles Darwin, ¿se acuerdan de que habíamos mostrado
Charles Darwin, en sus notas, ¿no? Había mostrado lo que para él se entendía como una evolución, ¿no? Él plasmaba en su cuaderno de notas un árbol, ¿no? Un simple árbol, un tallo para el cual sería como un ancestro común, ¿no? Y sus ramas, cuanto más la rama era alejada, ¿no? Significaba que la especie estaba más evolucionada, ¿no? Entonces, ese mismo concepto lo recogen aún para el establecimiento de estos 3 dominios, ¿no? Entonces aquí podemos ver todos estos grupos que habíamos mencionado, ¿no? Animalia, fungi, plantas, ¿no? Algunos otros organismos, como las diatomeas, ¿no? Dentro de las arcae, aún organismos muy, en todo caso, pues, que puedan presentar características de arqueobacterias, ¿no? Y estas, por otro lado, las bacterias, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, en la siguiente figura, un poco más en detalle, ¿no? Con más información con respecto a los grupos que se presentan, ¿no? Dentro de las bacterias, dentro de las arqueobacterias y dentro de las eubacterias, ¿no? En todo caso, pues esto, el dominio de las eucariotas, ¿no? Es como dicen, ¿no? Esto realmente es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio que un reino, ¿no? Realmente es inmenso, en todo caso, pues agrupar todas estas especies, ¿no? Todas estas especies manteniendo esa característica de ser organismos eucarióticos, ¿no? Entonces aquí podemos ver las plantas, ¿no? Los alveolados, los heteroconst, ¿no? En todo caso, bueno, no es para que ustedes se memoricen todos estos grupos, ¿no? Pero sí para que entiendan la idea de establecer esos reinos que indicaba Walls, ¿no? Bien, entonces habíamos visto la separación también de las características que en todo caso permitía hacer una separación entre estos dominios, ¿no? Tomar en cuenta la pared celular, el ARN, el tamaño del ARN, ¿no? Y también esa proteína, el primer aminoácido, ¿no? Que en todo caso se podía sintetizar, ¿no? A través de una arqueobacteria, de una eucariota o de una bacteria, ¿no? Aquí vamos a ver otro recuadro, en todo caso, que también nos va a poder otorgar mayor información sobre estos grupos, ¿no? Estos dominios en la cual detalla Walls, ¿no? Con respecto al tipo de célula, ¿no? A la estructura celular, como ya habíamos mencionado, pared celular con peptidoglucano en bacterias y arqueobacterias, ¿no? La presencia en todo caso de celulosa en la pared celular para los protistas, la presencia de quitina en la pared celular para los hongos y celulosa y cloroplasto en el reino Plantae, ¿no? Y en todo caso Animalia se caracteriza por no poseer pared celular ni cloroplasto, ¿no? Las características con respecto al número de células, ser organismos unicelulares para bacterias y también para arqueobacterias, ¿no? O en todo caso una diversificación más amplia con respecto a organismos protistas, ¿no? O también conseguir entender que algunos hongos están presentes en forma multicelular o algunos unicelulares, ¿no? Y el reino Plantae y Animalias ya son organismos más complejos y obviamente que van a ser multicelulares, ¿no?
Su forma de nutrición, en todo caso, autótrofo o heterótrofo para bacterias, arqueobacterias. También para el caso de los protistas, ¿no? Heterótrofo, en todo caso podemos englobar a los hongos, las plantas autótrofas y las reina animalia como heterótrofo, ¿no? Aquí algunos ejemplos, en todo caso, de estos grupos, ¿no? Streptococcus, E. coli. Aquí voy a corregir, es siempre en itálico, ¿no? El nombre de especies. Y algunos otros representantes para cada grupo, ¿no? Bien, pero aparte de WOS, que establece esta característica de dominios, surgen otros personajes después de WOS, ¿no? Estableciendo siempre la idea de 3 dominios. Entonces, la propuesta de Thomas Cavalier Smith, ¿no? Que fue en el año 1998, establecía que podía separarse, ¿no? Este grupo protista, también en todo caso designado por unos creadores de este grupo de protistas como prota, ¿no? Cromista y protozoo, ¿no? Realiza lo que viene a ser la separación de este grupo en cromista y protozoo, ¿no? Dentro de este grupo de eucariotas, ¿no? Entonces, la diferencia o la contribución que el taxónomo Thomas Cavalieri realiza, ¿no? Es de que este grupo protista consigue dividirse, ¿no? Los organismos que integran este grupo consiguen ser separados entre un grupo que se va a denominar estrictamente protozoa y otro grupo que se denomina cromista, ¿no? Entonces, en el grupo de los cromistas va a incluir a las algas, ¿no? Que van a tener cloroplastos que contienen clorofila A y C, ¿no? Establece lo que vendría a ser en todo caso que los protoctistas, ¿no? Van a ser de origen polifilético, ¿no? Es decir, que van a unirse, ¿no? Van a reunirse a grupos vivos muy diferentes, ¿no? Es decir, que tiene el surgimiento este grupo, ¿no? Protista a través de especies muy distintas entre sí. Por eso que le denominan de origen polifilético, ¿no? Monofilético es que van a tener, digamos, un ancestro común y que a raíz de esto, ¿no? Surgen otros grupos, ¿no? Entonces, a la vez también hace un cambio con respecto a que las diferencias entre bacterias, ¿no? y arqueobacterias que había establecido Woese, ¿no? No eran suficientes para formar dos grupos, ¿no? Por lo que lo agrupa en un solo reino, en todo caso, de bacterias, ¿no? Entonces, el mérito de Cavalier Smith es de el surgimiento de estos cromistas para la ubicación de las algas, ¿no? Y en una publicación de 2015, es la más reciente, por un grupo grande encabezado por Michael Ruggiero, ¿no? Establecen una publicación basada en el estudio de más de 1.6 millones de especies, ¿no? Intervariadas en el catálogo de la vida, en la cual realizan la separación en dos superreinos o dos suprarreinos, ¿no? Y 7 reinos, ¿no? Entonces consiguen separar en procariota y eucariota procariota para el reino de arqueobacteria y bacteria, y eucariota para protozoa, cromista, fungi, plantae y animal, ¿no? Entonces,
resaltando que en ese grupo de cromistas, ¿no? Donde estaban incluidas las algas, y van a incluirse algunos pseudohongos, ¿no? Es decir, organismos similares, pero que no están emparentados propiamente con los hongos, ¿no? Aquí ya entonces, en este grupo cromista, ¿no? No solamente van a estar las algas propiamente dichas, ¿no? Sino también un grupo bastante semejante, ¿no? A los hongos, ¿no? Que serían los pseudohongos. Entonces, esto es lo más reciente, ¿no? Con respecto a la división, a los surgimientos de la clasificación de las especies, ¿no? Quien desea en todo caso ver la publicación, esa es la dirección que se tiene de Ruggiero, ¿no? Bien, entonces, algo que vamos a ver de aquí en adelante es una diversificación, ¿no? Tomando en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo que va trascendiendo con el desarrollo o la evolución, en todo caso, de muchas especies, ¿no? Algo que en todo caso, por ejemplo, si tomamos en cuenta este árbol, ¿no? No toma en cuenta, ¿no? La cantidad de años o de épocas o de eras que ha tenido que pasar, ¿no? Para que pueda, en todo caso, surgir estas especies, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta, basado en esa información ya de divisiones establecidas, ¿no? Por estas personas que han contribuido en la separación de los organismos vivos, tratar de darle un sentido, en todo caso, evolutivo, ¿no? A esta gran diversificación de las especies, ¿no? En esta figura, en todo caso, podemos ver, ¿no? La presencia, de en todo caso, formaciones, ¿no? De organismos, de primero de moléculas o de macromoléculas, ¿no? De monómeros que van a estarse formando, ¿no? Aquí vemos una de las eras, en todo caso, ¿no? Que tendría, en todo caso, el surgimiento de estos eventos, ¿no? Y cómo puede, en todo caso, irse diversificando, ¿no? De manera, posteriormente, algunos otros organismos como protoctista, ¿no? Algunos otros organismos que medianamente van surgiendo a través de una larga escala evolutiva en el tiempo, ¿no? Vemos también aquí, por ejemplo, el surgimiento de especies que poseen mitocondria, ¿no? Que estarían ubicadas más o menos por aquí, ¿no? En el tiempo. Vemos que en todo caso van apareciendo por esta época estas especies que ya poseen mitocondria, ¿no? Y habíamos visto por la teoría de endosimbiosis, en todo caso, ¿no? Que posteriormente o paralelamente habría pues esos organismos que aparte de fagocitar primero una mitocondria, fagocitan también los plastidios, ¿verdad? O organismos que posean plastidios. Entonces aquí más o menos podemos ver, ¿no? Este surgimiento de las plantas propiamente dichas, ¿no? Para esta parte de aquí, ¿no? Y así podemos explorar bastante esta figura, ¿no? Y tratar de entender, en todo caso, la ubicación en el tiempo de estos grupos, ¿no? De estos reinos que van surgiendo a través de estas épocas de la Tierra, ¿no? Bien, y si nosotros en todo caso utilizamos esta figura, ¿no? Podemos ver esta evolución que va surgiendo desde, pues, como les decía, ¿no? Con el pasar y la unión de diversas moléculas, ¿no? Va surgiendo esta gran evolución, ¿no? Y la aparición, en todo caso, de algunas
características especiales en cada periodo, ¿no? Bien, y en todo caso también salientar de que pues nada de esta construcción de una forma de entender las divisiones posteriores se hubiera llevado a cabo si no existieran, ¿no? De alguna forma registros fósiles, ¿no? Los registros fósiles otorgan una gran contribución, en todo caso, para poder entender con respecto al surgimiento, ¿no? De estas especies, ¿no? Existen pues diversos registros fósiles, ¿no? Que nos pueden otorgar la construcción, en todo caso, evolutiva de algunos grupos, ¿no? De algunos grupos que pueden posteriormente ir discerniendo, ¿no? Estas familias, ¿no? Estas secciones, estos grupos. Y así como también pueden haber ese tipo de registros de especies como lo que nos lleva a entender, ¿no? El grupo de las animalias, ¿no? Podemos también encontrar registros fósiles de las primeras plantas, ¿no? En todo caso de las plantas primitivas que nos podrían otorgar de alguna forma, ¿no? Una información muy básica, ¿no? Y a este tipo de hallazgos, en todo caso, uno lo podría encontrar en la sección de paleobotánica, ¿no? Que pues otorga esta importante o relevante información, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser algo relacionado a helechos, ¿no? Algo, digamos que podrían ser los helechos primitivos, ¿no? Algo que en todo caso, pues, queda grabado en estas piedras, ¿no? Esto parece algo más relacionado a hepáticas, ¿no? Hepáticas, y aquí parece más relacionado pues, grupos de las gimnospermas, ¿no? Sí, y así podemos encontrar pues una diversidad de aportaciones con respecto a investigaciones de registros fósiles, ¿no? No solamente para animales, sino, como estamos viendo aquí, sino también para especies vegetales, ¿no? Bien, entonces, con esto vamos nosotros a ingresar a lo que han establecido dentro de la biología el hecho de poder agrupar, ¿no? Para poder darle un sentido al proceso evolutivo de las especies, ¿no? De los seres vivos. Entonces, vamos a conversar un poco sobre, pues, el tema de sistemática, ¿no? Que es el área de la biología que va a entender, va a comprender la filogenia, ¿no? La filogenia que viene a ser la historia evolutiva de las especies de seres vivos. Es una ciencia que estudia la diversidad, que estudia la organización del conjunto de conocimientos sobre organismos para intentar interpretar la manera en que los organismos se han diversificado y también cómo el tiempo ha influido en todo caso en esa gran diversificación. Entonces vamos a conseguir entender un poco en este gran tema, ¿no? De sistemática, la contribución que otorgaría la filogenética, la taxonomía, ¿no? El área de ecología y paleontología, ¿no? Como vemos con la contribución de esos registros fósiles, ¿no? La paleontología otorga información para el proceso de estudios, ¿no? Con respecto a develar, pues, un grupo más amplio, ¿no? De especies, de seres vivos, ¿no? Entonces, también podemos entender que esta sistemática, al tratar de hacer agrupaciones en forma de árboles, ¿no? En forma de ramas, es una disciplina que va a intentar sintetizar, ¿no? Entonces, intenta
darle un sentido evolutivo, ¿no? Otorgando, construyendo teorías para poder indicar de que ese surgimiento de algún evento que cambie para que pueda generar una nueva especie, ¿no? Va a ser incluido dentro del proceso de sistemática. Entonces, vamos a, esta área de sistemática se puede dividir en dos grandes áreas, como viene a ser la filogenética y la taxonomía, ¿no? Una apoya a la otra, ¿no? En síntesis, la filogenética se basa en tres presupuestos básicos. La primera es que la vida ha surgido solamente una vez y por ello todos los organismos tienen un ancestro común o más o menos, ¿no? Más o menos remoto, ¿no? Hubo un patrón de diversificación, cladogénesis, luego vamos a entender a qué se refiere con cladogénesis, ¿no? Que se puede representar, en todo caso, pues, procesos de separación, ¿no? Que van a intentar separar las especies, ¿no? Y que debido, pues, a esa separación ya no es posible el cruzamiento de estas especies. Entonces hay un surgimiento de una nueva especie, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El otro presupuesto es de que las características de los organismos cambian con el tiempo, ¿no? Es un proceso que va evolucionando. Y como les decía, se apoya en todo caso de una ciencia que sería la taxonomía, que va a encargarse de ordenar, comparar, diferenciar organismos y a la vez en ese proceso de ordenar y diferenciar va a permitir jerarquizar, ¿no? Estas especies a fin de reflejar sus relaciones evolutivas, ¿no? Entonces, la taxonomía, ¿no? Va a, ya habíamos visto esto en Linneo, que surge con Linneo esta idea de clasificar de especies, ¿no? Pasando por algo muy simple, muy básico, que sería la especie, pasar a género, ¿no? Seguir, en todo caso, con orden y así ir pasando a un grupo mayor que podría ser familia, ¿no? Y entonces, la taxonomía va a utilizar el término taxon para agrupar organismos emparentados, ¿no? Y que estos en todo caso van a utilizar, ¿no? Una característica común para poder ser agrupados, ¿no? Existe un término, en todo caso, que también se utiliza, que es taxa, pero es un término plural, ¿no? Y que es en latín, ¿no? Entonces, estamos viendo que en sistemática, ¿no? Contribuyen estas dos grandes áreas, ¿no? Que es la filogenética y la taxonomía. Entonces, basado en lo que vendría a ser la sistemática, existe una comparación o digamos un apoyo entre lo que vendría a ser una sistemática evolutiva y una sistemática filogenética, ¿no? O en todo caso cladística. Por un lado, la sistemática evolutiva, vamos a ver de que tiene la idea de los diferentes personajes que han contribuido para poder otorgar la información de grupos como Whittaker, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, surgen este otro grupo que ya utiliza, ¿no? los principios de taxon para poder diferenciar, ¿no? Clasificar de forma filogenética, ¿no? Entonces, el término cladístico va a ser introducido por este personaje, Will Henning, ¿no? Que
es el primero que utiliza, ¿no? Este término de clado, ¿no? Que utiliza para poder determinar las relaciones evolutivas entre organismos basándose en caracteres relativamente derivados o por morfía también se denomina, ¿no? Entonces, a estos caracteres derivados, un carácter derivado va a ser definido como aquel que se ha originado a partir de un carácter primitivo, ¿no? Actualmente es el método filogenético más aceptado para estudiar las relaciones evolutivas entre los organismos, ¿no? Entonces, va a existir una área, digamos, en la cual aún tienen esta idea, ¿no? De darle un sentido, de explicar el surgimiento de los seres vivos a través de esta organización, ¿no? De los seres como lo hacía Whittaker, ¿no? Con respecto a sus características de agrupamiento, si ellos son unicelulares o pluricelulares, ¿no? Principios, en todo caso, muy, muy amplios, ¿no? Muy amplios para poder separar con una clara muestra de poder otorgarle a todos una escala en el tiempo, ¿no? La sistemática evolutiva, en todo caso, solamente ve, digamos, algo muy macro, ¿no? De alguna forma entendida así, ¿no? Como lo hacía Whittaker, por ejemplo, ¿no? Con esa información de complejidades, ¿no? Con esa información de que si eran especies de cómo se alimentaban, o si estas especies eran organismos unicelulares, ¿no? Si eran nucleados o anucleados, ¿no? Pero la sistemática filogenética, en todo caso, ¿no? Aquí vemos lo que con este grupo, ¿no? Van a intentar, ¿no? Colocar este clado, ¿no? Este es un clado que nos va a otorgar informaciones muy relevantes, ¿no? Un clado, en todo caso, propone, ¿no? Son propuestas de grupos que se van separando, ¿no? Separaciones en rama a medida que aparece un evento, ¿no? ¿A qué le podemos denominar un evento, no? Un evento vendría a ser, por ejemplo, aquí estamos viendo con respecto a una sección muy amplia con respecto al grupo de la familia de las plantas, ¿no? Del reino plantario. Entonces aquí vemos por un lado el surgimiento, ¿no? O la presencia de las algas verdes como grupo externo, algo muy común, en todo caso, un término muy utilizado por esta familia de sistemática filogenética, es el uso de un grupo externo, ¿no? Y aquí lo podemos otorgar o lo otorgan a las algas verdes, ¿no? Y como grupo o como sección interna, tenemos aquí pues un amplio grupo de especies embriofitas, ¿no? Embriofitas. Y que si nosotros en todo caso intentamos entender, ¿no? Vamos viendo de que esta línea en todo caso nos intenta explicar la evolución en el tiempo de la aparición de estos grupos, ¿no? ¿Y por qué es que como en todo caso aparecen, ¿no? O por qué vamos viendo de que algunas se van quedando en el camino y otras van avanzando, digamos así, ¿no? Debido pues a un evento que ya surgió y que, como decía, no consigue en todo caso retroceder, ¿no? Entonces vamos viendo apariciones, por ejemplo, como la presencia de un revestimiento de algunas células relacionadas a la reproducción, ¿no? El avance, en todo caso, de tratar de que el embrión se encuentre retenido, ¿no? El surgimiento de las embriofitas, ¿no? Y que éstas se separan porque hay un evento de formación de tejido conductor, ¿no? Vasos conductores, que en todo caso ya no tendría las briofitas, ¿no?
recordemos nuestra clase de práctica, que no tienen, en todo caso, pues, estos tejidos conductores, ¿no? Las briofitas. Ya, en todo caso, vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, que las peptidofitas, ¿no? Son en otro grupo que ya tiene estos vasos conductores, pero que no va a presentar formación de semillas, ¿no? Se quedó en el tiempo, en todo caso, debido a que no, digamos que no acompañó el surgimiento de especies, ¿no? Que puedan evolucionar a formar semillas, ¿no? Cosa que, en todo caso, las esperodofitas, ¿no? Pueden producir semillas, ¿no? Y dentro de estas vamos a ver a las gimnospermas y a las angiospermas, pero hay una clara división entre una y otra porque existe el surgimiento de querer proteger esas semillas y estas surgen con el grupo grande de las angiospermas, ¿no? Las angiospermas que incluyen muchas de las familias que nosotros conocemos, ¿no? En nuestra realidad. Vamos a avanzar en todo caso una figura más para poder entender no solamente con respecto a las plantas, ¿no? Sino también con el evento que pueda surgir en los animales, ¿no? Existe aquí este clado, también así como hemos visto en las plantas, vemos ahora en los animales, ¿no? Una característica común serían estos puntos en rojo, ¿no? Estos puntos en rojo, que en todo caso pues se va bifurcando porque el otro grupo ya no consigue desarrollar ese evento, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, pues el surgimiento de algo que estaría relacionado al cráneo, ¿no? Al desarrollo de un cráneo, ¿no? Y vemos este grupo que posee esta característica, pero que ya no desarrolla este otro evento, que sería mandíbula y columna vertebral. En todo caso ya consigue, pues este grupo, que serían de los peces cartilaginosos, el poder desarrollar aún esta característica común, ¿no? Y así podemos seguir avanzando, por ejemplo, algunos que desarrollan, ¿no? Pulmones o presencia de 4 patas, ¿no? Como los anfibios, el desarrollo de huevo con cáscara, ¿no? Alguna otra bifurcación que existe con el desarrollo de los pelos, ¿no? Para el caso de los mamíferos, ¿no? Y podemos ver otra bifurcación más en esta etapa de reptiles y aves, ¿no? De todas formas, hay características que en todo caso se pueden notar de una forma más relevante, ¿no? Con respecto a este grupo que presenta ovos con cáscara, ¿no? Mamíferos, reptiles y aves, ¿no? Y así podemos ir incrementando e ir entendiendo con respecto al grado en complejidad, ¿no? Bien, entonces creo que nos quedamos por aquí para